Bueno, yo en realidad lo que les voy a hablar un poquito es en general sobre habilidades para el trabajo en equipo. Les voy a compartir, no sé si Alejandro puedes dejar de compartir la pantalla para compartir la presentación. Les hice una pequeña presentación para ir conversando. Una cosa importante es que pueden ir haciendo preguntas o haciendo comentarios en el chat para que podamos irlos leyendo y no hacer tan aburrida, ¿verdad?, la exposición, y más bien que ustedes vayan enriqueciendo un poco más el proceso. Entonces, Alejandro, si hay comentarios o preguntas, usted nada más me interrumpe. Eh, Básicamente lo que vamos a trabajar es un poquito, bueno, quiero contarles un poco sobre el origen de lo que es el concepto de habilidades blandas, sobre todo porque el trabajo en equipo es una de las habilidades blandas, ¿verdad?, más importantes que hay. Quiero hablar un poquito sobre el trabajo en equipo, ¿verdad? ¿Por qué y para qué trabajar en equipo? Generalmente lo hacemos, pero a veces no pensamos por qué es importante, ¿verdad? Ese tipo de cuestiones. También quiero que veamos algunas ventajas y mitos sobre el trabajo en equipo. Son cosas muy generales, pero sé que en algún momento, si alguno quisiera profundizar, pues podemos abrir otro espacio para eso. Y finalmente vamos a aterrizar en lo que son habilidades y algunas estrategias para el trabajo en equipo. Bueno, les quería iniciar con esta historia de este psicólogo. Él es un psicólogo militar que en los años, a finales de los años 50 del siglo pasado, eh, él fue trabajando con unos grupos de militares, se dio cuenta que algunos de los grupos funcionaban mejor que otros, ¿verdad? Entonces, tenían en común estos dos grupos que fueron formados con las mismas contenidos, se les enseñó las mismas habilidades para que pudieran manejar cuestiones de armamentos, ¿verdad?, cuestiones como más de tecnología y demás. Y resulta que cuando se ponían a trabajar juntos, había diferencias entre unos grupos y otros. Entonces él, como, ¿verdad?, como psicólogo que es, se planteó la pregunta de por qué sucedía eso y empezó a estudiar y a profundizar sobre esos comportamientos que llevaban incluso a que un grupo pudiera ser más efectivo que el otro, pues tenía incluso más rapidez para poder tomar decisiones, resolver problemas y funcionar, ¿verdad?, con mayor rapidez que el otro. Entonces lo que se dio cuenta es que las diferencias que habían entre estos dos grupos estaban en que uno de los grupos, que incluso vivían juntos en una, ¿verdad?, en una cabaña de estas que ellos tienen, ellos resulta que habían desarrollado vínculos, habían hecho amigos, se habían, digamos, se habían relacionado hasta tal punto o sea, que todo se les hacía mucho más fácil. Entonces empezó a revisar que habían unas habilidades de fondo como era el trabajo en equipo, la capacidad de cooperar, había un mayor compromiso por parte de ellos y con eso más responsabilidad por llevar a cabo las tareas del grupo. Y además tenían un conjunto de habilidades comunicacionales que les permitían trabajar mejor, e incluso cuando tenían conflictos tenían una mejor o contaban con mejores estrategias para poder resolver esos conflictos. Entonces fue ahí donde surge, ¿verdad?, el término de habilidades blandas, no porque sean algo superficial o poco importante, sino porque se diferencian con respecto a aquellas habilidades donde la persona tiene que utilizar dispositivos, tiene que utilizar herramientas específicas para ese trabajo, y las habilidades blandas serían todas aquellas que no necesariamente requieren de un objeto físico, pero sí requieren de habilidades sociales importantes para poder desarrollarse.
entonces de ahí, ¿verdad? Viene el término de habilidades blandas. El asunto es que aquí no vamos a trabajar específicamente sobre ese tema, sino sobre algunos aspectos de esas habilidades blandas que son necesarias para el trabajo en equipo. Entonces, ¿por qué trabajar en equipo? ¿Verdad? Nos parece como una pregunta muy obvia o muy de sentido común, pero no es tan así. Porque resulta que trabajar en equipo es algo que, primero, no ocurre en todos los animales, ¿verdad? No todos los animales, incluso los que son sociales, pueden trabajar de forma conjunta. Entonces, ese es un punto importante. Eso implica incluso que nosotros tenemos unas capacidades cognitivas que nos permiten trabajar de tal forma que podemos complementarnos con los demás. Y eso es muy importante porque en el centro de esto encontramos esto, que los humanos somos seres sociales por naturaleza. Ahora, eso es algo que nos dicen mucho, pero ¿qué significa que seamos sociales? Porque no solamente se trata de que nosotros seamos capaces de crear vínculos con los demás, sino que incluso nosotros a nivel, por ejemplo, estructural, ¿verdad? Venimos ya armados con una serie de, o con una infraestructura para nosotros ser sociales. Es decir, desarrollamos un cerebro que nos permite relacionarnos con los demás. O sea, nuestro cerebro tiene una capacidad tan grande que nos permite tener vínculos incluso con más de 100 personas. O sea, eso es muchísimo porque en otros animales eso no sucede. O sea, la forma en que nosotros construimos esos vínculos no solamente es que le hablamos a esa persona, ¿no? Sino que generamos una serie de procesos detrás de eso, como es el apego, ¿verdad? Que el apego no es malo, el apego incluso es una cuestión biológica que se da entre las madres y los hijos y nosotros seguimos desarrollando ese apego con otras personas y no es negativo ni nada, sino que es una forma como importante para nosotros mantener esos vínculos estables. Incluso a nivel neurofisiológico, hay una serie de cambios que se dan que le permiten a la persona crear esos vínculos. Bueno, tanto es así que ahora se sabe que incluso esas mismas características que nosotros tenemos a la hora de crear vínculos con personas, también las creamos con los mascotas. Entonces es algo bastante interesante. Pero en general, esto lo que quiere decir es que nosotros no solamente, ¿verdad?, podemos establecer relaciones sociales con los demás, sino que ya venimos armados incluso para construir conocimiento con los demás. Ocupamos de los demás para una serie de cosas. Entonces, incluso la resolución de problemas, por lo general, aunque nosotros en algunos momentos podemos hacerlo de forma individual, la mayor parte de los problemas a los que nosotros nos enfrentamos son de índole social. Entonces, por eso es importante la relación que nosotros tengamos con los demás para poder resolver esos problemas. Entonces, es mucho más profundo que esa capacidad de comunicarnos con los demás y establecer relaciones con nosotros. Tiene que ver incluso con la forma en cómo nosotros organizamos el pensamiento, cómo nos organizamos cognitivamente. Entonces, de ahí viene este punto muy importante. Por eso algunos hablan de que nosotros tenemos un cerebro social, ¿verdad? Porque a nivel evolutivo, incluso antes de la aparición de nuestra especie, ya venían configurándose algunas características para hacernos sociales. Entonces, hay una cosa muy interesante porque en los diferentes animales hay formas específicas de organizarse socialmente. Bueno, encontramos en las ballenas las manadas, por ejemplo, en los pájaros están ahorita se me olvidó el nombre específico, pero podemos ver bandadas, ¿verdad? De pájaros, que ellos es la forma en cómo ellos se organizan. En los peces podemos encontrar algunos tipos que son los cardúmenes, y eso es muy importante porque eh, estas especies ya vienen, ¿verdad? De forma innata
desarrollando una serie de características para poder organizarse de esa forma. Resulta que nosotros, ¿verdad? Como no somos hongos, ni somos rocas, ni somos cristales, ni nada por el estilo, pues somos animales. Y como animales somos de un grupo muy particular que se llaman simios. Y los simios, por herencia, se vienen a organizar en lo que nosotros llamamos tropas, ¿verdad? Todos los primates en general, no humanos, y los simios, nos organizamos en tropas. Entonces, esas tropas es como la forma natural en que nosotros nos organizamos. Pero lo más interesante de las tropas es que no solamente se relaciona con el comportamiento social, sino que se relaciona con nuestra capacidad cognitiva para desarrollar vínculos con cierta cantidad de personas, se relaciona con incluso el desarrollo de lo que nosotros llamamos los procesos cognitivos superiores, que vienen a ser todas estas capacidades como la memoria, la atención, el lenguaje, ¿verdad? Este tipo de procesos cognitivos que son importantes y que están presentes en nuestra vida. No sé si tienen alguna pregunta o comentario, ya saben que pueden irlos haciendo en el chat. Bueno, ¿cuáles son algunas de las ventajas de trabajar en equipo? Como dijimos, ya nosotros a nivel innato ya venimos con unas características que nos permiten relacionarnos socialmente. Sin embargo, muchos de estos procesos de trabajar en equipo no ocurren de forma espontánea, ¿verdad? Tienen que la cultura y el medio social irlo configurando o irnos enseñando a cómo ir haciéndolo, ¿verdad? Incluso trabajar en equipo, qué sé yo, con japoneses podría ser muy diferente a trabajar con costarricenses, y si lo hacemos a nivel interno de Costa Rica, puede ser muy diferente trabajar en equipo con personas del Valle Central que las personas de la costa o las personas que viven en las fronteras, ¿verdad? Porque hay unas características culturales que nos va haciendo diferentes a nivel de comportamiento, y pues nosotros podemos trabajar diferente en equipo, ¿verdad? O sea, con solo esas características. Sin embargo, hay unas ventajas que son generales, ¿verdad? Que incluso son transculturales que nos pueden ayudar. Bueno, por ejemplo, una de las ventajas es que podemos ser más rápidos y eficientes para resolver problemas, ¿verdad? Eso es importante porque contar con el apoyo de los demás pues puede ser fundamental para llevar a cabo una tarea mucho más rápida que si lo hiciéramos solos, ¿verdad? Después se comparte la carga de trabajo, ¿verdad? Eso es muy importante porque nosotros podemos gestionar todo el proceso y así dividirlo en tareas y en actividades que pueden ser desarrolladas por las diferentes personas del equipo. Después nosotros desarrollamos nuevas habilidades y conocimientos porque conforme nosotros estemos interaccionando con ese equipo, estamos adentrándonos al mundo interno de esta persona y por lo tanto estamos haciendo ese intercambio de significados, de conocimientos y demás que pueden ser muy importantes para nosotros. Y en medio de ese proceso, pues al estar interactuando con otros, vamos a aprender nuevas habilidades, incluso algunas que no conocíamos o que no eran importantes en nuestra cultura y que resulta que pueden ser muy valiosas para poder resolver problemas. Y además se desarrollan vínculos sociales. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque trabajar en equipo no solamente significa que vamos a llevar un objetivo común y ya y lo vamos a cumplir y listo, no, sino que en medio de ese proceso nosotros estamos creando vínculos con esas otras personas, los estamos conociendo, los estamos tratando de entender, ¿verdad? De cómo son. Incluso estamos conociendo muchas veces a sus familias, a los amigos de ellos, a sus formas de ser y demás. Entonces, pues es muy importante. Y en el desarrollo del trabajo en equipo, pues también estamos creando vínculos que nos permiten generar
un sentido de pertenencia hacia esas personas. Entonces, ¿verdad? Resulta muy importante. Es posible que esto no se pueda hacer en grupos donde, por ejemplo, en un cuatrimestre tenemos un grupo y tuvimos unos compañeros y después ya no. O sea, es más complicado, pero igual nosotros siempre vamos a generar vínculos de alguna forma, porque incluso muchas veces nos acordamos de compañeros que tuvimos en cierto curso y demás, porque trabajamos muy bien con ellos y no solo se trató de llevar a cabo una tarea o un objetivo. También es importante tomar en cuenta algunos mitos sobre el trabajo en equipo, porque resulta que, bueno, no siempre trabajar en equipo termina siendo algo positivo y muchos hemos tenido esas experiencias, ¿verdad? Que trabajamos con personas que o no nos llevamos bien o personas que nunca colaboraron, personas que estuvieron más bien criticando o nosotros tuvimos que asumir el trabajo de ellos, ¿verdad? Entonces esas cosas pueden pasar. Trabajar en equipo no siempre debe ser algo positivo, pero en medio de ese proceso, ¿verdad? Pudimos aprender cosas en que fallamos nosotros, que podemos mejorar para la siguiente vez que trabajamos en equipo. Si no tiene que ver algo con nosotros y tuvo que ver con otra persona, pues empezamos ya a conocer un poco sobre lo que es la tolerancia y el respeto, y pues en todo siempre hay una cuestión de aprendizaje. Entonces hay algunos mitos que son muy interesantes, por ejemplo que los equipos armoniosos trabajan mejor y son más productivos. Bueno, se conoce que no necesariamente eso es así. Resulta que cuando uno trabaja en equipo, está trabajando con otras personas y al trabajar con otras personas usted va a tener conflictos. Pero estos conflictos no siempre son negativos. En algunos momentos pues significó que el grupo se deshizo, pero en otros casos significó continuar trabajando y más bien trabajar sobre estrategias para nosotros poder resolver esos conflictos y poder seguir adelante. Entonces, no podemos decir que ya porque estamos trabajando en un equipo, vamos a trabajar súper bonito y vamos a hacerlo todo bien y que no vamos a tener problemas ni nada, no. Más bien tenemos que estar conscientes que en esa situación o esa actividad nosotros vamos a tener conflictos. El asunto es la capacidad que tengamos nosotros de desarrollar estrategias con el grupo, no solamente individuales, para poder hacer frente a esos conflictos, ¿verdad? El otro mito que ya les comenté es que trabajo en equipo siempre es mejor. No siempre, depende mucho de las tareas, depende mucho incluso de las habilidades que yo tenga como persona para poder trabajar en equipo. Después, otro de los mitos es que los equipos grandes trabajan mejor y tienen más recursos. Eso también es falso. Hay que tener mucho cuidado cuando nosotros trabajamos grupos grandes, dependiendo de las tareas o las actividades que vamos a realizar, un grupo grande no me va a servir. No es lo mismo crear un grupo, por ejemplo, de baile, donde hayan 20 personas y hay como unas características que me permiten a mí resolver problemas específicos a eso, que hacer una tarea de, qué sé yo, de química, donde ya 10 personas son muchas y generan muchos conflictos. Entonces, no siempre los grupos grandes son buenos ni siempre son necesarios para todo tipo de actividades. Entonces tenemos que empezar a aprender a identificar ese tipo de características de las tareas para saber la cantidad de personas con las que vamos a trabajar. Por ejemplo, en mis grupos, ¿verdad? Donde yo doy clases, los grupos no pueden ser más de 6, porque después de 6 tenemos serios conflictos, ¿verdad? Porque hay más problemas para organizarse y si yo ocupo llevar a cabo un trabajo a corto plazo, un grupo grande me va a traer muchos problemas porque yo tengo que conversar con todas esas personas, aunque exista un líder que convenza de hacer las actividades de alguna u otra forma, siempre es más difícil organizar un grupo más de 10 personas que uno de 6, ¿verdad?
Después, los equipos que son estables se vuelven complacientes. Bueno, hay una idea muy interesante donde dicen que cuando un grupo ya se conoce mucho, sabe mucho las características de cada quien, y entonces se hacen complacientes y al final incluso hasta hacen, los productos son mediocres y demás. Bueno, se sabe que esto es falso, más bien es todo lo contrario. Cuando los grupos logran establecerse y generan una identidad y un sentido de pertenencia, pues por lo general trabajan muy bien. ¿Por qué? Porque nosotros al conocer a los demás nos estamos comprometiendo más con ellos. Estamos incluso haciendo que esa persona sea más valiosa dentro del grupo, incluso nosotros nos consideremos más valiosos dentro del grupo, y eso hace que la gente, cuando se le da un objetivo, pues lo logra porque están muy motivados, pues están en un equipo donde tienen ciertos vínculos que les permite incluso trabajar de una forma más libre, ¿verdad? Y ojo, ¿verdad? Tampoco es que porque se conocen más o tienen ese sentido de pertenencia no van a tener conflictos, ¿verdad? Siempre van a haber conflictos porque alguno de nosotros no va a estar de acuerdo con alguna cosa. Pero el asunto es que ahí en ese tipo de equipos va a ser más fácil resolver los conflictos, porque incluso saben cómo hablarse, cómo discutir, cómo hacer entender al otro o cómo convencer al otro, ¿verdad? De llevar a cabo ciertas cosas o dejar los conflictos, ¿verdad? En un nivel. Incluso hay más capacidad de perdonar a una persona que yo conozco más que a veces a un desconocido. Entonces, bueno, pues esas son cosas importantes. Bueno, estoy generalizando porque no siempre es así, pero en general cuando se ha trabajado en investigaciones con grupos, sucede eso. Cuanto más se conocen, hay mayor capacidad de reconciliación, de perdón, de reparación, ¿verdad? De esos conflictos, entonces pues resulta bastante ventajoso con esa característica. Después, se requiere que todos se pongan de acuerdo para hacer los trabajos. Eso tampoco va a ser así, ¿verdad? No siempre vamos a estar de acuerdo, pero hay que aprender a ceder. Ahí es donde nosotros, ¿verdad? Tenemos que aprender a negociar. Muchas veces no vamos a estar de acuerdo con las decisiones que tome la mayoría del grupo, pero tenemos que aprender a negociar y ceder, ¿verdad? No solamente es demandar al grupo lo que yo necesito, porque además ya no se está pensando en un yo, se está pensando en un nosotros. Entonces, ahí son cosas necesarias de ir tomando en cuenta. ¿Qué habilidades se requieren para trabajar en equipo? Bueno, hay muchísimas habilidades y podemos trabajar muchas, pero yo básicamente les traigo esta. Yo supongo que muchos de ustedes que ya han sido parte de grupos, ¿verdad? De estos recreativos de la UNED, pues ya tendrán bastante experiencia, ¿verdad? Trabajando con los demás. Pero eso no quiere decir que también no estemos abiertos a conocer más estrategias para poder trabajar en equipo. Bueno, una de las habilidades importantes es la capacidad para cooperar. Y es que esta capacidad tiene unas características muy particulares. Y es que la primera es que nosotros, los seres humanos, venimos ya con una, digamos, de forma innata, venimos con una capacidad para cooperar con los demás. Incluso la capacidad de cooperar ha sido importante desde el momento en que los primeros humanos hicieron herramientas o los primeros homínidos hicieron herramientas hasta ahora, ¿verdad? Que estamos en la cuarta revolución industrial y seguimos procesos de cooperación. Ya incluso se dan en niveles diferentes, ¿verdad? Porque en algún momento, como yo les comenté, ¿verdad? Que la organización social de nosotros es la tropa, la cooperación se daba principalmente en la tropa. Entonces, pues
había una vinculación más cara a cara, pero ahora que estamos en otra época, ¿verdad? Con la cuarta revolución industrial y demás, nos damos cuenta que esa capacidad de cooperación incluso se ha extendido. ¿Verdad? Ya estamos hablando de procesos de ensamblamiento, ¿verdad? Cooperación por ensamblamiento, que es cuando personas de diferentes lugares, por ejemplo en Costa Rica se hace un chip para que sea ensamblado en China y en China llega, ¿verdad? Se ensambla eso y resulta que ese producto debe ir a otro país para poder eh, eh, meter otros dispositivos, otras piezas y demás. Entonces, ¿verdad? Ya estamos hablando de otro tipo de cooperación. La cooperación que por naturaleza de nosotros es la más, incluso la más básica, se llama cooperación heterotécnica. Esta es muy interesante porque es un tipo de cooperación donde nosotros trabajamos de forma conjunta y complementaria. Y tal es así esa capacidad de trabajar de forma conjunta y complementaria que podemos anticipar incluso las tareas y las acciones del otro para poder hacerlas nuestras. Entonces, una forma de cooperación que nosotros ya, ¿verdad? Tenemos. Por ejemplo, hay otro tipo de cooperación que se da mucho en otros tipos de animales y en nosotros muchas veces, que se llama la cooperación simétrica. Esa es muy interesante porque eso ocurre mucho en la universidad, ¿verdad? Que hacemos, pedimos un trabajo, entonces Julanito hizo una parte, el otro hizo otra y al final lo juntamos todo. Y a veces ni tiene ni pies de cabeza, eso es más un collage. Ese es un tipo de cooperación que se le llama simétrica y esta cooperación es importante y necesaria, pero el asunto es que ahí estamos dejando por fuera esa capacidad que tenemos nosotros de cooperar creando vínculos y creando relaciones que nos permitan anticipar las acciones de los demás. Y la cooperación heterotécnica es muy importante porque es básica incluso para el desarrollo del lenguaje, incluso a nivel de especie, la evolución del lenguaje ha sido fundamental la cooperación heterotécnica porque incluso se cree que a nivel cognitivo, así como nosotros ensamblamos una herramienta, por ejemplo, una herramienta de piedra, también lo hacemos con las estructuras del lenguaje. Entonces eso resulta muy, muy interesante. Una segunda habilidad que ocupamos es la empatía. La empatía es básica, es esa capacidad que yo tengo de poder ponerme en lugar de otro y entender a esa otra persona. ¿Verdad? La empatía es básica para nosotros, incluso también es una característica fundamental de la cognición humana y de la sociabilidad humana. Sin empatía, nosotros tendríamos serias dificultades incluso para entender lo que la otra persona está diciendo. Tendríamos dificultades para entender lo que la otra persona está pensando o está sintiendo. Entonces resulta fundamental, ¿verdad? Es como esa capacidad de ponernos en el zapato de los otros. Si nosotros no tenemos esa capacidad, ¿verdad? Empática de sentir o de pensar lo que el otro está, ¿verdad? Pensando, sintiendo, pues vamos a tener muchísimas dificultades. ¿Por qué? Porque nos vamos a poner en primer lugar nosotros. Y no, o sea, nosotros tenemos que entender a los demás porque cuando nosotros estamos trabajando en equipo, no solo nos estamos, como les había dicho, interrelacionando socialmente con esa persona, sino que estamos construyendo en ese proceso una forma común, ¿verdad? De desarrollar significados, una forma de generar sentidos, entonces la empatía ahí es básica. Y ahora en este tiempo que se habla mucho de que utilizamos mucho la tecnología y demás, pues estas son habilidades mucho más esenciales. ¿Por qué? Porque yo voy a tener más dificultades
para comprender lo que siente el otro si no lo tengo cara a cara. Entonces requiere como un procesamiento cognitivo mayor para eso y requiere mayor conciencia de mi parte de ser empático, ¿verdad? Y además de que la empatía me va a ayudar a mí a poder comprender por qué una persona piensa de tal forma, por qué una persona se comporta de esta otra forma, y con eso ver de qué manera yo puedo interactuar con esa persona de una forma adecuada. Después está la capacidad para comunicarse, que esa es básica. La comunicación es esa capacidad que yo tengo de poder participar con los otros, ¿verdad? De poder entender al otro. Eh, por ejemplo, la comunicación es tan importante y tan amplia que abarca elementos, por ejemplo, eh, hay una teoría que a mí me gusta mucho de la comunicación, donde habla sobre algunos axiomas del lenguaje, de la comunicación. Entonces dice que la comunicación es tan importante en nosotros que incluso el silencio dice algo de lo que nosotros estamos pensando de los demás, ¿verdad? Siempre estamos comunicándonos y nos podemos comunicar en varios niveles, porque podemos con palabras expresar cosas, pero muchas veces cuando conocemos mucho a alguien, basta con verlo a los ojos para saber todo lo que esa persona está diciendo. Entonces, como ven, la comunicación es bastante amplia en esos sentidos. ¿Qué pasa cuando trabajamos en equipo? Por lo general, cuando nosotros desarrollamos un sentido de pertenencia y además valoramos a cada miembro de ese equipo, resulta que la comunicación tiende a ser más fluida porque ya no solo ocupa recursos explícitos, ¿verdad? Oraciones completas donde nosotros podamos expresar todo, sino que ya basta con una mirada, con un gesto, con un movimiento, incluso con una forma de vestirnos y demás, que ya estamos comunicando suficiente o mucho a esa persona. Entonces, por eso la comunicación se hace fluida, porque ahí lo que se hacen es construir significados de forma conjunta con esas personas y pues ya no tenemos que andar expresando cosas de una forma explícita como lo haríamos. No es lo mismo decirle a una persona, entendió eso, que cuando estamos en grupo, alguna persona dijo algo y se vuelven a ver como diciendo, entendieron eso, ¿verdad? Ya no ocupamos las palabras. Entonces, por eso es que se va haciendo como más fluida. Después, otras habilidades serían la capacidad de sostener la atención de forma conjunta. Esa es una capacidad muy, muy específica de los humanos. Nosotros tenemos, por ejemplo, podemos enfocarnos en una actividad todos al mismo tiempo. Eso no es algo que sucede en todos los animales y pues resulta muy importante. Y si nosotros tenemos esa capacidad de pensar sobre esos procesos, ¿verdad? Entonces podemos incluso tener una mejor atención de las cosas. Esa capacidad de pensar en los propios procesos cognitivos se llama metacognición y constantemente nosotros lo estamos haciendo, ¿verdad? Pero somos casi que los únicos animales que se conocen que hacen metacognición, que es esa capacidad de reflexionar sobre sí mismo incluso. Y ahí resulta importante en la atención porque es también un proceso que nosotros podemos mejorar al pensar sobre ellos y además es importante que todos estemos prestando atención a la misma cosa, estemos enfocados en el mismo objetivo y pues es algo que se puede también hacer conscientemente. Después está la capacidad para complementarse, que esa también es una característica de la cooperación, ¿verdad? Esa capacidad que yo tengo de poder anticiparme y de entender lo que quiere la otra persona. De eso hay un tema muy bonito en ciencia cognitiva que se llama teoría de la mente, ¿verdad? Donde uno es capaz de entender las intenciones de los demás y otros procesos
pero básicamente, bueno, no les voy a hablar de eso porque es algo como un tema muy extenso, pero al menos para que lo conozcan, y esa capacidad de complementarse deviene de esas capacidades cognitivas que nosotros tenemos. Y no es algo complejo, o sea, es algo que nosotros vamos a ir desarrollando conforme vamos trabajando con esas personas. Obviamente las habilidades sociales son fundamentales. Las habilidades sociales, aunque nosotros tengamos una capacidad innata de ser sociales, ocupamos desarrollar habilidades porque, como les había mencionado, los contextos culturales pueden variar. En este caso, las habilidades sociales nos permiten desempeñarnos mejor con los demás, ¿verdad? Desarrollar todo esto, las habilidades de comunicación, la capacidad de empatía y ese tipo de cosas. Entonces nos permiten trabajar mejor en equipo. Después, otra habilidad sería la de poder identificar los objetivos comunes, ¿verdad? Eso es muy importante. Y además de identificarlos, tener la capacidad de poder incluso contagiar a los demás en el equipo a compartir esos objetivos. Si nosotros compartimos objetivos, es mucho más fácil llevar a cabo las tareas. De lo contrario, va a ser muy difícil porque cada uno está pensando desde su forma de ser y desde su mente, ¿verdad? Y no se está enfocando en la actividad conjunta que se está realizando. Después, otra capacidad es de generar vínculos emocionales. Sabemos que hay a veces dificultades que nosotros tenemos para hacerlo, pero bueno, esos son importantes de ir desarrollando. No es que vamos a tener a todos los del equipo como super amigos, es posible que vamos a tener mejor mejor amistad con algún miembro del equipo que el otro, pero sí son fundamentales y nosotros generalmente los hacemos, ¿verdad? A veces son espontáneos, ¿verdad? Hay personas con las que nosotros inmediatamente, ¿verdad? Sentimos ese clic y nos llevamos súper bien, pero a veces se ocupa todo un proceso. Incluso en algunas ocasiones nos pasa que algunas personas con las que ahora tenemos vínculos emocionales al principio no queríamos estar con esas personas, nos caían mal, nos parecían ¿verdad? Antipáticas y demás, y resulta que al final logramos establecer un vínculo con esas personas. Y después otra habilidad es la de la capacidad de poder comprometerse con los demás. O sea, eso es muy importante. Aquí los valores como la solidaridad, el respeto, todo ese tipo de cosas son muy importantes porque no todas las personas con las que nosotros hacemos equipo son iguales a nosotros. Entonces, resulta necesario hacer esa valoración. Después, otra cosa que es importante es esto de que es necesario que yo me interese por el otro, ¿verdad? Entonces, no solamente pensar que estoy yo solo en el universo, sino que también entender que hay otras personas, esas personas tienen sentimientos, son emocionales, tienen su forma de pensar, su forma de ser, vienen de un contexto, tienen su historia, entonces pues es importante también interesarme en esa persona e importarme, ¿verdad? Después, creer en las propias capacidades. Vean, esto es fundamental para trabajar en equipo. Si ustedes no creen que son capaces de trabajar en equipo, va a ser muy difícil. Ustedes tienen que creerse ustedes mismos que son buenos en eso, ¿verdad? Que ustedes pueden eso, que ustedes pueden ser empáticos, que ustedes pueden ser cooperativos, que pueden desarrollar un vínculo con el otro, que son capaces de realizar esas tareas y aportar algo valioso en el grupo, ¿verdad? Porque de nada vale tener esas habilidades si yo no me las creo. Entonces, es un punto importante. Y el otro, que es muy básico, es exponerse a las situaciones sociales.
Si yo soy una persona tímida, introvertida, y digo, no, es que prefiero trabajar solo. O sea, ahí usted no va a desarrollar esas habilidades para poder trabajar en equipo. Si usted quiere aprender esas habilidades, tiene que exponerse a esas situaciones. Si tiene que trabajar en equipo, pues hacerlo. Si tiene que defender a su equipo, hacerlo, ¿verdad? Pero tiene que exponerse a eso. Si no se expone, pues está más bien cada vez encerrándose en usted mismo. Y bueno, creo que a ustedes, que la mayoría son parte de estos grupos de la UNED, pues ya se están exponiendo a ese tipo de situaciones. Bueno, ahorita estamos con la pandemia y todo el asunto, pero igual supongo que muchos de ustedes siguen manteniendo algunas de esas actividades, al menos por estos medios. Entonces, pues hay que seguirse exponiendo a eso. Y más si somos estudiantes de la UNED, ¿verdad? Porque en la UNED hay varias modalidades, ¿verdad? Algunas que son muy individualistas y otras más colaborativas, pero que en general se centra mucho en el estudiante y a veces se piensa en el estudiante en individual, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver cómo exponernos a eso para que cuando nosotros consigamos ser profesionales también tengamos esa habilidad. Y yo creo que ustedes en estos grupos pueden lograr o están logrando hacer eso. Además de que supongo que muchos de ustedes son muy sociales, entonces necesitan este tipo de actividades y pertenecer a estos grupos para poder, ¿verdad? Sentirse como satisfechos con lo que son. Y si conocen personas tímidas y demás, pues hay que motivarlos a que se expongan a este tipo de cosas. Si no, no van a perder nunca el miedo. Bueno, algunas de las estrategias para trabajar en equipo. Esto es importante porque es muy parecido a lo que vimos anteriormente. Muchas de estas estrategias son similares a las habilidades que necesitamos. Bueno, una de las estrategias, como les dije es creer en las propias capacidades, ¿verdad? Entonces, ¿cómo creer en las propias capacidades? Pues a veces es muy difícil, ¿verdad? Porque nosotros decimos, es que yo soy mala para esto, yo soy mala para lo otro, y nunca vemos lo positivo. Entonces, aunque incluso no exista eso positivo, al estárselo uno repitiendo, uy, soy buena con esto, escucho mucho a los demás, hago esto, soy una buena líder, hago esto otro, ¿verdad? Estárselo repitiendo es importante, ¿verdad? Una de las cosas que hacemos los psicólogos cuando trabajamos con pacientes es que lo que hacemos es primero enseñarles a engañar el cerebro, ¿verdad? A decirle que son una cosa, ¿verdad? Cosas positivas, mientras lo van aprendiendo a hacer. Entonces, al decírselo uno tantas veces, se lo va creyendo y lo va haciendo, ¿verdad? Ser autocríticos, eso es muy, muy importante. Muchas veces cuando nosotros nos enfrentamos a conflictos con los demás, ¿qué es lo que pensamos? No, deben ser los demás los que tienen el problema, no, tenemos que ser autocríticos, ver en qué estamos nosotros fallando y que está afectando al grupo, si es eso, ¿verdad? Lo que está sucediendo. Si realmente yo me estoy comprometiendo con este equipo, si realmente yo estoy siendo responsable y ese tipo de cosas. Nosotros siempre tenemos que luchar por ser autocríticos, es muy necesario. Y no para decirnos, ¿verdad? Cosas negativas, no, sino para identificar nuestros defectos, para identificar nuestros potenciales y ver cómo mejoramos en todo eso. Después, ser una persona confiable, eso es muy importante. Si yo voy a trabajar en equipo, yo debo darle confianza a los demás, ¿verdad? No vaya a ser que yo, por un lado estoy trabajando con el grupo y después me voy para otro lugar y empiezo a hablar mal de mis compañeros. No, para eso está el espacio del grupo. O sea, si yo trabajo en equipo y a mí algo me molesta, yo tengo que decirlo. O sea, yo tengo que mejorar a nivel de comunicación. Si yo soy una persona falsa que va y después de haber trabajado con estas personas voy y digo todo lo feo a otros, o sea,
qué feo, ¿verdad? Hay que pensar, por eso también la autocrítica, porque, o sea, nosotros no podemos hacer esas cosas. Nosotros si nos comprometemos a trabajar con un grupo, tenemos que hacerlo así. Digamos, tenemos que decir las cosas de frente. Por ejemplo, ustedes que están en los grupos, y yo sé porque yo estuve en grupos cuando estaba más jovencilla, estuve en grupos folclóricos, en grupos, bueno, de un montón de tipos. Entonces, una de las cosas que uno va viendo es que a veces la gente se va serruchando el piso. Entonces uno dice, pero ¿cómo es esto posible si somos un grupo, ¿verdad? Entonces, una de las cosas es ir diciendo las cosas a lo interno del grupo, ¿verdad? Nadie tiene por qué enterarse eh, eh, los problemas que hay en un equipo, ¿verdad? A no ser que eso está afectando algo y ocupamos a una persona que nos venga desde afuera y nos ayude, ¿verdad? Pero eso también es ética, ¿verdad? Ética en el trabajo. Imagínense como profesionales. Tenemos la lamentable situación de que tenemos lugares de trabajo totalmente tóxicos por esas personas que nunca aprendieron a comunicarse, nunca aprendieron a decir las cosas a los demás y nunca aprendieron a ser confiables. Y el asunto es que si uno no es confiable para el otro, tampoco es confiable para sí mismo. Entonces, esas son cosas importantes y no son cosas que uno hace de un pronto a otro, no es algo, ¿verdad?, que uno va aprendiendo con el desarrollo de la vida. Bueno, supongo que aquí hay gente de muchas edades, entonces quizás los que tengan mayor edad sabrán eso. Y después, sí, hay personas tóxicas que nunca van a cambiar, entonces también tenemos que aprender a ser tolerable con esas personas, a respetar que son así, pero no por eso no decirles las cosas como son. Después hay que darse tiempo para compartir y conocerse. Si nosotros trabajamos en grupo, es importante conocer a los demás, qué les gusta, tener esos espacios donde podamos divertirnos, que no solo sea la cosa seria, sino que podamos vacilar, que podamos compartir alguna cosa, que si no estamos trabajando podemos quedar, qué sé yo, para vernos de forma virtual, entonces compartimos un café, ¿verdad? Esas cosas son muy importantes porque eso incluso nos va soltando a nosotros mismos, porque cuantos más sueltos estemos nosotros, más trabajamos, más nos sentimos motivados y pues resulta muy importante esos espacios para poder compartir. Después, valorar el trabajo de los demás. O sea, si yo no soy capaz de valorar los esfuerzos del otro, pues hay muchos problemas porque tal vez puede ser que la otra persona y no trabaje como yo quiera, pero si es el caso, entonces yo más bien voy a ayudar a esa persona para poder hacer las cosas de una forma mejor, no como yo quiero, sino de una forma que sea más apropiada para el grupo y que sea así pensando en el grupo, ¿verdad? Y ahí va la otra estrategia, que es dar apoyo a los demás, que es muy necesaria para el trabajo en equipo. Si yo no doy apoyo, si yo soy indiferente a las necesidades de los demás, pues yo voy a tener muchos problemas para poder trabajar en grupo. Y establecer reglas, ¿verdad? Eso es muy importante porque a veces nosotros empezamos a trabajar en grupo y pensamos que las reglas surgen así de forma espontánea, ¿no? O sea, tenemos que gestionar eso, saber que vamos a tener unas reglas, vamos a trabajar de esta forma, podemos vacilar, pero no solamente hacer eso, que todos deban trabajar lo mismo, ver cuáles son las capacidades de los miembros para poder organizar el trabajo, ¿verdad? Son cosas que no surgen de forma espontánea únicamente. También tenemos que aprender a expresarlas de esa forma, ¿verdad? Y por último, bueno, hay que saber que aprender a trabajar en equipo se hace trabajando en equipo. O sea, no hay otra forma. O sea, hay que echarse al agua, como dicen, ¿verdad? Entonces, conforme nosotros vamos mejorando esas habilidades para poder trabajar en equipo, lo vamos haciendo dentro de ese trabajo, ¿verdad? De equipo.
Entonces no hay que esperar a que yo tenga esas habilidades para empezar a trabajar en equipo, no, todo lo contrario, yo tengo que exponerme a eso para ir desarrollando esas habilidades. Pero esas habilidades es importante tenerlas muy conscientes, como les dije. Nosotros tenemos esa capacidad de lo que les dije, metacognición, y es la capacidad de nosotros pensar sobre nosotros mismos, reflexionar sobre lo que estamos haciendo, sobre las propias actividades, los procesos cognitivos, las tareas y demás, y esa capacidad puede ser fundamental para poder tener en esto, porque trabajar en equipo es trabajar con otros y eso siempre va a ser delicado, porque vamos a fallar muchas veces, vamos a sentirnos incómodos, vamos a tener conflictos, ¿verdad? Pero todo está en esas habilidades que nosotros vamos desarrollando en conjunto para poder resolver esos problemas. Entonces, bueno, eso es básicamente lo que yo les traigo. Sí me hubiera gustado profundizar sobre algunas cosas, pero bueno, aquí podemos hablar al menos de forma general de estas estrategias y estas características básicas. A mí me gusta mucho el tema de lo social, entonces ahí, bueno, en lo que ustedes ocupen, pues Alejandro, sepan que yo puedo ayudar en lo que quieran. Ahí les dejo mi correo electrónico por si quieren escribirme y bueno, eso sería todo. No sé si hay preguntas, comentarios. Ok, perfecto. No, más bien, muchísimas gracias. Vamos a abrir el espacio para realizar consultas. Entonces les vamos a habilitar para que ustedes puedan reactivar sus micrófonos. E igual, si es importante, por favor, levanten la manita para realizar la consulta respectiva. Entonces, quedamos a la espera. No sé si algún chico o chica quiere hacer una consulta al respecto. Yo en lo personal me gustaría consultarle a ella porque, digamos, a veces uno utiliza varias de estas estrategias para hacer un trabajo en equipo de la mejor manera, pero como somos seres sociales, como bien dice usted, de repente hay personas que no se puede. ¿Cómo resolver ese tipo de conflictos cuando usted hace todo lo posible por seguir todas las estrategias y de repente no se puede? Bueno, esa es una pregunta súper compleja, ¿verdad? Porque depende mucho de las situaciones, pero lo que sí se sabe es que, por ejemplo, cuando hay una persona que no está cooperando y demás, lo mejor es decirle, o sea, qué es lo que está pasando, qué es lo que le está molestando, porque es así. Si ya esa persona con todas las estrategias y demás ya no funcionó, lo mejor es replantearle, ¿verdad? A esa persona si realmente lo que quiere es ser parte de ese grupo. Yo sé que es muy complicado porque hay grupos que nosotros formamos y no los formamos porque nos gusten esas personas, sino porque las imponen. Entonces es bastante difícil. Y lo otro, eso está muy relacionado con el mito, ¿verdad?